Unidad 2. Operaciones fundamentales en expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es el resultado de llevar a cabo un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o raíces en un grupo de variables y números reales. Una expresión algebraica simple consta de un coeficiente, en este caso un número real, una variable, que puede ser por ejemplo x, y n, que es el exponente o potencia distinta a 0. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, por ejemplo, 7, 5x, 3x, y y z. Un binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos sumados o restados. Por ejemplo, 7 menos x, x más 5, menos x más 2y. Un trinomio es una expresión algebraica que consta de tres términos, sumados o restados. Por ejemplo, 7 menos x más 3y, 1 menos x más y por z, a menos b más c. Un polinomio en x tiene esta forma estándar o forma general. P sub n de x es igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 más así sucesivamente hasta a sub 1x más a sub 0. Un polinomio de orden n tiene n más 1 términos. N es un número entero no negativo y cada coeficiente a sub k pertenece a los números reales. Quiere decir que a sub 0, a sub 1 hasta a sub n son números reales. Pueden ser racionales, irracionales, enteros, etc. Si a sub n es diferente de 0, el coeficiente principal, que es el que acompaña a x a la n, que es el grado del polinomio, entonces se dice que el polinomio es de grado n. Por ejemplo, tenemos el grado 0, se le llama polinomio constante. Solo contiene a sub 0 que sea diferente de 0. Por ejemplo, el número 5 es un polinomio constante, un polinomio de grado 0. Y tiene un término. Luego tenemos el polinomio lineal, que es de primer grado. La forma estándar es a sub 1x más a sub 0 con a sub 1 diferente de 0. Por ejemplo, 3x menos 5. Un polinomio lineal tiene dos términos. El siguiente es un polinomio cuadrático. Es de segundo grado. La forma estándar es a sub 2 por x cuadrada más a sub 1 por x más a sub 0, con a sub 2 diferente de 0. Por ejemplo, menos 1 medio por x cuadrada más x menos 2. Si no contiene todos los términos es porque alguno, el coeficiente es 0. Por ejemplo, si no tuviera la x y solamente fuera menos 1 medio x cuadrada menos 2, sigue siendo un polinomio cuadrático. ¿Por qué? Porque el de mayor grado es la x cuadrada. Por eso es un polinomio de segundo grado. Luego tenemos el polinomio cúbico, que es de tercer grado. La forma estándar es a sub 3 por x cúbica más a sub 2 por x cuadrada más a sub 1 por x más a sub 0, con a sub 3 diferente de 0, ya que es el coeficiente principal. Por ejemplo, x cúbica menos 6x más raíz cuadrada de 3. Si observamos, aquí no aparece el término con x cuadrada, ya que el coeficiente a sub 2 es 0, y al estar multiplicado por 0 y por la identidad aditiva, no aparece en los términos, pero la forma estándar sí los contiene todos. Y en general, un polinomio de enésimo grado, tenemos desde a sub n por x a la n hasta el término independiente, que es a sub 0.
con a sub n diferente de 0. Por ejemplo, x a la n menos 1. Aquí tenemos que estos polinomios, la n, va desde 0, 1, 2, 3, etc. Es decir, n es un entero no negativo. Eso es muy importante. En estos ejemplos, los coeficientes principales son 3, menos 1 medio, 1 y 1. Si una expresión algebraica contiene divisiones o raíces que contienen una variable x, entonces no es un polinomio en x. Por ejemplo, estos no son polinomios, ya que 1 sobre x es igual a x a la menos 1. Aquí tampoco porque es el cociente de dos polinomios. Este tampoco porque tenemos raíz cuadrada de x, que es lo mismo que x a la 1 medio. En cada término en un polinomio, el exponente de la variable debe de ser un entero no negativo. Por eso el x a la menos 1 o una x a la 1 medio no son o no corresponden a un entero no negativo. Entonces, estos no son polinomios. Sin embargo, estos ejemplos a continuación sí son polinomios. 1/3 por x cuadrada más 4. No aparece el término lineal o el término con x porque el coeficiente es 0. También aquí tenemos un polinomio de tercer orden, el coeficiente principal es 0.5. Por lo general, los polinomios se ordenan de la mayor potencia a la menor potencia, teniendo x cúbica, luego x cuadrada, después x y al último el término independiente o constante. Aquí no importa que los coeficientes sí tengan raíz cuadrada, ya que son números reales. En este caso, raíz de 6, que es un número irracional, o como menos pi, que también es irracional. Estos dos sí son polinomios, porque los coeficientes son cualesquiera números reales. Leyes de los exponentes. Tenemos el caso general de n, que es cualquier entero positivo, a la n o a elevado a la potencia n, donde a es la base y n es el exponente, es igual a multiplicar los factores n veces de a por a, por a, por a, y así sucesivamente n veces. Aquí tenemos casos especiales, a la potencia 1 que es igual a al cuadrado que es a por a cúbica que es a por a la 6 que es 6 veces los factores de a. Aquí tenemos unos ejemplos de la notación exponencial que es a la n, como 5 a la 4, que es multiplicar 5 por 5 por 5 por 5, esto es 625. 1 medio a la potencia 5, que es 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio, igual a 1 sobre 32. Menos 3 al cubo es multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3, que es igual a menos 27. Luego tenemos menos 1/3 a la 4, que es multiplicar menos 1/3 por menos 1/3 por menos 1/3 por menos 1/3, que sería 1 noveno por 1 noveno, que es 1 sobre 81. Aquí observamos que si la potencia de un número negativo es impar, el resultado será negativo, y si es negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Aquí tenemos otra notación donde c es el coeficiente y a la n pues es la notación exponencial. Por ejemplo, 5 por 2 al cubo, que es 5 por 8, 40. Aquí lo primero que se resuelve pues es la potencia. 2 al cubo, que es 8, y se multiplica por menos 5, nos da menos 40. Aquí solamente está elevado a la 4 el 2. No hay paréntesis como en el anterior. Aquí el paréntesis abarca tanto el número como el signo. Aquí también tanto el número como el signo. Pero aquí solamente es el 2. Es muy importante los paréntesis para agrupar. Lo que está dentro del paréntesis es lo que se eleva. Si no tiene paréntesis, entonces solamente el número. Entonces aquí sigue siendo menos 2 a la 4, que es menos 16. Luego tenemos este menos 2 al cubo, entonces el resultado va a ser negativo, menos 8, que multiplicado por el coeficiente 3 nos da menos 24.
Estas son otras definiciones de exponente cero y negativo, es decir, no positivos. Tenemos que a distinto de 0, es decir, la base no puede ser 0 si tenemos elevado a la 0 cualquier otro número que no sea 0. A la 0 va a ser igual a 1. Por ejemplo, 3 a la 0 es igual a 1, menos raíz cuadrada a la 0 es igual a 1. Cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Luego tenemos el exponente negativo. A la menos n se puede reescribir para que el exponente sea positivo, pero en el denominador. Aquí tenemos como a la menos 1 entre 1. Simplemente se invierte numerador y denominador como 1 sobre a la n. Por ejemplo, 5 a la menos 3 es igual a 1 sobre 5 al cubo. Y el resultado, pues ya directamente en la calculadora sería 1 sobre 5 por 5 por 5. Aquí tenemos otro ejemplo que es menos 3 a la menos 5. En este caso, para quitar el exponente negativo, simplemente invertimos numerador y denominador. Nos quedaría 1 entre menos 3 a la 5. Y esto pues ya lo podemos resolver directamente en la calculadora o multiplicando 5 veces el factor menos 3. Leyes de los exponentes. Sean x y y números reales enteros y m y n enteros. Esto quiere decir que vamos a trabajar solamente con números enteros. Estas leyes van a responder a los números enteros, que pueden ser positivos, negativos o 0, siempre y cuando la potencia a la que esté elevada no sea 0. Ya vimos que a la 0 es igual a 1 siempre que a sea distinto de 0. Entonces, la primera ley dice que x a la m por x a la n es igual a x a la m más n. Quiere decir cuando la misma base, que es x, se está multiplicando, entonces los exponentes se van a sumar para simplificarlo. La segunda ley nos dice que x a la m elevada a la n, eso quiere decir que una potencia elevada a la otra, lo que hacemos con los exponentes es multiplicarlos. En la tercera tenemos x por y elevado a la n. Lo que hacemos con esta potencia n es repartirlo a cada uno de los factores. Nos quedaría igual a x a la n por y a la n. Si tenemos un cociente elevado a la n, entonces también la potencia se reparte tanto al numerador como al denominador, quedando igual a x a la n entre y a la n. Y la quinta, que es x a la m entre x a la n. ¿Cómo lo simplificamos si tenemos la misma base? En este caso, lo que vamos a hacer es el que está en el numerador, el exponente, se lo vamos a restar al del denominador, quedando una sola base. Tenemos x elevado a la m menos n. Si el exponente queda positivo, lo dejamos así. Si esta diferencia nos queda negativa, podemos utilizar la propiedad anterior, donde a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Siempre que cada expresión representa un número real, porque recordemos que estamos trabajando sobre números reales. Tenemos aquí otras dos definiciones con exponentes negativos. A la menos m entre b a la menos n. Aquí en este cociente ambas bases tienen exponentes negativos. ¿Cómo hacemos que los exponentes sean positivos? Invirtiendo el orden. El que está en el numerador va a pasar con potencia positiva al denominador y el que está en el denominador lo vamos a pasar al numerador. Simplemente invirtiéndolos se hacen las potencias positivas. La otra que tenemos es el cociente a sobre b elevado a este exponente negativo menos n. Para que sea positiva la n o la potencia, también vamos a invertir el numerador y el denominador. De esta forma, b sobre a la n. Veamos algunos ejemplos aplicando las leyes de los exponentes que acabamos de ver. Primero identificamos que es la misma base que se está multiplicando. X a la 5 por x a la 6 por x a la 2. Entonces vamos a utilizar la primera, que es sumar las potencias. Si tenemos la misma base,
multiplicada, sumamos todas sus potencias, 5 más 6 más 2, y nos queda simplificado como x a la 13. El siguiente ejemplo tenemos tres factores, 3 por s por t, que están elevados a la potencia 4. Entonces vamos a utilizar la propiedad número 3, vamos a distribuir la potencia a cada uno de los factores. Esta potencia 4 se reparte tanto al número 3, que es el coeficiente, como a la s y a la t. 3 a la potencia 4 nos da 81, multiplicando 3 por 3 por 3 por 3. S a la 4 y T a la 4 nos quedan así porque son variables distintas. Aquí tenemos un cociente de C a la 8 entre C al cubo. Vamos a utilizar la ley número 5, donde restamos la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Entonces 8 menos 3 nos queda C a la 5. Como es una potencia positiva, la dejamos así. En el siguiente ejemplo tenemos y a la 5 elevado a la potencia 7. Cuando tenemos entonces una potencia elevada a la otra, se multiplican m por n. Esta es la ley número 2. Nos quedaría y elevado a la 5 por 7, igual a y a la 35. Aquí tenemos este cociente y un exponente. Lo que vamos a hacer es distribuirlo al numerador y al denominador utilizando la ley número 4. Nos quedaría P entre 2 a la 5 como P a la 5 entre 2 a la 5. 2 a la 5 es 32, ya que multiplicamos 5 veces el factor 2 por sí mismo, y nos queda simplificado de esta manera. Este es un ejemplo más elaborado donde hay que identificar en cada paso qué ley vamos a utilizar. Lo primero que debemos de observar es lo que hay dentro de los paréntesis. Recordemos que los paréntesis se resuelven primero de adentro hacia afuera y empezando por las potencias. Y aquí lo que tenemos es solamente un término en el numerador elevado a la potencia 3. Lo que vamos a utilizar es primero la ley número 3 para distribuir la potencia a cada uno de los factores. Menos 6, que es el coeficiente, se toma como un factor elevado al cubo. Es muy importante tomar toda la expresión. También x al cubo y y cuadrada al cubo. Aquí estamos indicando cómo cada uno de los factores está elevado al cubo. Después podemos simplificar. Menos 6 al cubo nos quedaría negativo menos 216. Podemos dejar el signo en el numerador o dejarlo aquí junto al signo del cociente. La x cúbica ya no la podemos simplificar en el numerador, la dejamos tal cual, pero aquí tenemos una y cuadrada al cubo. Esta utilizando la ley número 2, donde elevamos una potencia a otra y se multiplican las potencias, entonces tendríamos 2 por 3, 6. Nos quedaría y a la 6. Como ya simplificamos el numerador, en el denominador tenemos que no hay más que simplificar, pero como es un cociente podemos utilizar otra ley. Simplificar significa que si x aparece dos veces, en este caso que se están ya sea multiplicando o dividiendo, también la y, ya sea que se esté multiplicando o dividiendo, hay que dejar una sola variable. Para simplificarla vamos a utilizar la ley número 5, donde el cociente de esta misma base que es x, lo que se hace es restar la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Entonces nos quedaría para x 3 menos 2, que es 1, x a la 1 es x, y para la y 6 menos 5, que es 1, y a la 1 también es y. Aquí ya tenemos simplificado lo que es el coeficiente y cada una de las variables con una potencia positiva. El siguiente ejemplo tenemos que es el producto de estos dos términos. Entonces lo que hay que hacer es utilizar propiedades de los reales para reacomodar los factores. Recordemos que hay una propiedad que es la asociativa y la conmutativa de la multiplicación. Entonces podemos intercambiar el orden de todos estos factores y asociarlos de tal forma que nos queden juntos los coeficientes o los números reales, después las variables x y luego la y, porque por lo general va primero el coeficiente o número real y después las variables en orden alfabético. En este caso primero la x y luego la y.
Entonces tenemos que 3 por 4 nos va a dar 12, x cúbica por x, aquí vamos a utilizar la primera ley, que es la misma base, entonces vamos a sumar los exponentes. 3 más 1, 4. Y para la y a la 4 por y a la 5, nos quedaría de esta forma, conmutando y asociando la multiplicación, nos quedaría sumado 4 más 5, 9. Aquí ya tenemos solo un coeficiente, una variable x y una variable y. Esta es la mínima expresión que podemos simplificar utilizando estas leyes de los exponentes. Tenemos aquí otro ejemplo, este término elevado a la 4. Hay que utilizar la propiedad número 3 para distribuir la potencia a cada uno de los factores. Entonces este 4 se lo distribuimos al 2, a la a al cuadrado, a la b al cubo y a la c. De esta forma dejamos indicado cada uno. Y simplificamos 2 a la 4, que es 16. Aquí utilizamos la propiedad número 2, que es elevar una potencia a otra multiplicando las potencias o los exponentes. Tenemos 2 por 4 para la a, 8. Para la b, 3 por 4, 12. Para la c, simplemente 1 por 4, pues nos queda de la misma forma, c a la 4. Quedando un solo coeficiente como número real, una sola base a, b y c, con exponentes positivos. En el siguiente ejemplo, tenemos esta expresión algebraica elevada a la menos 3. Lo que podemos hacer es utilizar la propiedad número 3 para repartir la potencia a cada factor. Entonces indicamos u a la menos 2 elevada a la menos 3 y también a este b a la 3 elevada a la menos 3. Por la ley número 2, una potencia elevada a otra se multiplica, menos 2 por menos 3, que es 6, y 3 por menos 3, que es 9. Aquí recordemos que cuando multiplicamos potencias del mismo signo, nos queda positivo, y cuando multiplicamos números de distinto signo nos queda negativo. Lo mismo serían los cocientes, cuando multiplicamos o dividimos números reales de igual signo, el resultado es positivo, y cuando es de distinto signo el resultado es negativo. Entonces aquí nos queda una sola u, una sola v, pero en este caso tiene un exponente negativo, así que vamos a utilizar esta ley o propiedad que nos dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces b a la menos 9 nos quedaría como 1 sobre b a la 9, que multiplicado por esta u a la 6 nos queda en el numerador multiplicado por 1 y en el denominador b a la 9. Y esta sería la mínima expresión simplificada de las dos variables con potencias positivas. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay dos factores elevados a potencias. Entonces primero hay que resolver lo que está indicado en la potencia. Aquí lo que podemos hacer es separar la multiplicación y separar el numerador del denominador. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, la ley número 4, que es repartir esta potencia a un cociente, tanto al numerador como al denominador. Este 2 elevando el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, y multiplicado por el numerador, que es s al cubo, y el denominador r cúbica también elevada al cubo. En ambos términos utilizamos la misma propiedad. Ahora podemos utilizar la número 3 distribuyendo esta potencia a cada uno de los factores. Este 2 lo distribuimos al 2 y a la r cúbica, aquí está indicado. Después, bueno, como a los otros no hay nada más que hacer ahorita, la siguiente propiedad sería la número 2, que es elevar una potencia a otra multiplicándolas. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, que es 4, r cúbica al cuadrado se multiplica 3 por 2, 6, r a la 6. Esta s cuadrada del denominador queda igual, la s cúbica del numerador queda igual. Aquí en el denominador la r cúbica elevada al cubo, multiplicamos 3 por 3, 9, nos queda r a la 9. Aquí podemos asociar o reacomodar los factores, es decir, el término real o el coeficiente lo podemos poner como un factor por fuera. Aquí podemos asociar y conmutar estos factores por las propiedades de los reales. Entonces nos queda r a la 6 sobre r a la 9,
y luego s cúbica por s cuadrada. Solamente lo que hicimos fue intercambiar los del denominador. Ahora sí, vamos a poder aplicar la ley número 5 del cociente y restar las potencias. 6 menos 9 nos quedaría menos 3. Como es negativo, utilizamos la ley para que sea positivo y lo dejamos en el denominador. En lugar de r a la menos 3, nos quedaría 1 sobre r cúbica. Aquí, como es 3 menos 2, 1 positivo, nos queda s a la 1. Aquí multiplicamos por las leyes de los cocientes, nos queda s por 1, s en el numerador, r cúbica por 1, porque es s sobre 1, nos queda en el denominador r cúbica. Y este 4 multiplicado también lo podemos poner afuera o ya sea aquí en el numerador. Recordemos que este 4 es 4 sobre 1. Cuando multiplicamos factores en cociente, se multiplican todos los del numerador y todos los del denominador. Entonces, esto es equivalente y ya tenemos simplificado un solo número, una sola variable s, una sola variable r y todos con potencias positivas. Aquí tenemos otro ejemplo del cociente de estos dos monomios. Lo que podemos hacer es separar los coeficientes. 8 entre 4 al final nos va a quedar simplificado como 2. También podemos separar las x por un lado y las y por otro lado. También lo que podemos hacer primero sería quitar los exponentes negativos. Hay varias formas de hacer esto. Bueno, aquí vamos primero a reacomodar los cocientes. Es decir, separamos los cocientes que son las potencias positivas, es decir, a lo que no le vamos a mover, que es el 8x cúbica entre 4y cuadrada. Estos no tienen ningún problema porque ya están de manera de potencia positiva. Los que separamos fueron los de la potencia negativa. ¿Para qué? Pues para aplicar esta propiedad que dice que a la menos m entre b a la n, invertimos los lugares del numerador y denominador y nos quedan las potencias positivas. Entonces nos quedaría y a la menos 5 del numerador, ahora como y a la 5 del denominador, y el x a la menos 1 del denominador pasa al numerador como x a la 1. Aquí ya es más fácil hacer las operaciones. Es más fácil operar con potencias positivas que con potencias negativas, pero se pueden aplicar en diferente orden con diferentes reglas. Mientras se utilice una ley de los exponentes o una propiedad de las que hemos visto o que sea válida, se pueden hacer varios caminos. Este es uno de los más fáciles y es una recomendación que es más fácil trabajar con potencias positivas. Entonces, en la medida de lo posible, podemos hacer las primeras positivas y si no, de todas maneras se pueden aplicar con potencia negativa. Es decir, por ejemplo, aquí en este x cúbica, entre x a la menos 1 se puede restar 3 menos 1 quedando 3 más 1. Pero aquí como ya está más fácil x cúbica por x a la 1, vamos a aplicar la ley número 1 donde las bases multiplicadas, en este caso de x, se suman sus potencias. Entonces x cúbica por x a la 1 sumamos 3 más 1, 4. Nos queda x a la 4. Y cuadrada por y a la 5, como ya son positivas, utilizamos la misma primera ley para la y, entonces sumamos 2 más 5, 7. 8 entre 4, 2 y ya nos quedan simplificado un solo coeficiente, una sola variable x, una sola variable y todos con potencia positiva. En el siguiente ejemplo tenemos esta potencia negativa. Lo primero que vamos a hacer es hacerla positiva con esta segunda propiedad del cociente a la menos n, donde invertimos numerador y denominador y ya nos queda la potencia positiva a la n. Entonces, como tenemos u cuadrada en el numerador, pasa a ser al denominador. 2 por v en el denominador pasa a estar en el numerador y ya en lugar de ser menos 3 es la potencia cúbica. Ahora la siguiente propiedad es la ley número 4, que tenemos el coeficiente a la n, repartimos la potencia tanto al numerador como al denominador. Entonces nos quedaría 2v al cubo y aquí vamos a utilizar la número 3, que es repartir la potencia a cada uno de los factores. Entonces repartimos este 3 no solamente al numerador, sino a cada uno de los factores. 2 al cubo y v al cubo. También en el denominador nos quedaría
2 cuadrada al cubo. Aquí vamos a utilizar la propiedad número 2 para elevar una potencia a otra potencia y multiplicarlas. Entonces, u al cuadrado por 3, al cubo, nos quedaría 2 por 3, 6. U a la 6. Y aquí ya está simplificado, 2 al cubo, que es 8. Tenemos el coeficiente, que es 8, la variable v al cubo, entre u a la 6, ya todas con potencia positiva. Racionalización. Raíz enésima principal. Supóngase que x es un número real y n mayor o igual que 2 es un número entero positivo. Es decir, el primer caso es n igual a 2, el siguiente n igual a 3, luego n igual a 4 y así sucesivamente. Número 1. Si x es mayor que 0, es decir, si x es positivo, entonces la raíz enésima principal, escrita de esta forma, es el número r positivo, tal que x es igual a r a la n. Número 2. Si x es menor que 0, es decir, x es negativo, y n es un entero positivo impar, entonces la raíz enésima principal, escrita de esta forma, es un número r negativo tal que x es igual a r a la n. Estas dos tienen que ver con lo que acabamos de ver, que cuando tenemos una base como número negativo elevado a una potencia par, el resultado va a ser positivo, y si está elevado a una potencia impar, el resultado es negativo, ya que la raíz es el contrario o el inverso de la potencia. Número 3. Si x es menor que 0, es decir, que x sea negativo, y n es un entero positivo par, entonces esta raíz enésima no es un número real. Estaría en el campo de los números imaginarios. Número 4. Si x es igual a 0, entonces la raíz enésima de x es igual a 0. Aquí tenemos las partes del radical. Esta raíz enésima que decíamos se le llama radical y sus partes son el índice, que si lo omitimos simplemente es la raíz cuadrada, pero si tiene por ejemplo un 3 sería una raíz cúbica. El signo del radical, x, que es el radicando, y el resultado, que sería la raíz. Aquí tenemos algunos ejemplos. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4 porque 4 al cuadrado es igual a 16. La raíz quinta de 1 sobre 32 es igual a 1 medio porque 1 medio elevado a la 5 es igual a 1 sobre 32. La raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2 porque menos 2 al cubo es igual a menos 8. Es lo que veíamos de si era impar. El índice impar y en este caso el radicando negativo, pues la raíz sería entonces negativa. Luego tenemos la raíz cuarta de menos 16. Este no es un número real. Entraría en el campo de los números imaginarios, ya que el índice es par y el radicando es negativo. Luego tenemos que raíz cuadrada de 100 es 10, ya que 10 al cuadrado es igual a 100. La raíz cúbica de menos 64 es igual a menos 4, ya que menos 4 al cubo es igual a menos 64. La raíz cuarta de 16 sobre 81, como en este caso es positivo, tenemos que es igual a 2 tercios si es un número real, ya que 2 tercios a la 4 es igual a 16 sobre 81. Leyes de los radicales. Sean m y n enteros positivos y x y y números reales, entonces tenemos lo siguiente. El número 1. Tenemos esta raíz enésima de x elevado a la potencia n. Si observamos la potencia y el índice es el mismo, entonces es como si se cancelaran y nos quedara igual a x. La número 2. Si la potencia está dentro del radicando, es decir, la raíz enésima de x a la n, hay dos posibilidades o dos casos. En el primero, si n es impar, entonces el resultado es igual a x. Se cancela como en el anterior. Y si n es par,
también se cancela, pero tenemos que ponerle el signo de valor absoluto, es decir, el valor absoluto de x, ya que podría ser este valor de x positivo o negativo. Es lo que significa el valor absoluto. Por ejemplo, valor absoluto de 2 es igual a 2, pero valor absoluto de menos 2 también es igual a 2. Ya que al elevar al cuadrado tenemos dos opciones. Por ejemplo, si tenemos menos 1 al cuadrado es igual a 1, pero también 1 al cuadrado es igual a 1. En la ley número 3 tenemos una raíz enésima y en el radicando el producto de dos factores. Lo que podemos hacer es separarlo en el producto de dos radicales, como si repartiéramos la raíz enésima a cada uno de los factores de esta forma. La ley número 4 tenemos en un cociente de esta raíz enésima, también podemos distribuirla tanto al numerador como al denominador. En la última y quinta tenemos que la raíz emésima de la raíz enésima de x, es decir, una raíz de otra raíz. Aquí lo que hacemos es multiplicar los índices del radical, siempre que estos radicales representen números reales. Aquí tenemos una observación, hay que poner atención cuando hay una raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados, aquí no se pueden separar. Solamente si se están multiplicando en el radicando. Si son factores, entonces se puede separar como un producto. Pero si se están sumando, en este caso no se pueden ni separar ni cancelar. De esta forma, esto sería incorrecto. Con A diferente de 0 y B diferente de 0. Ya que si son 0, bueno, ya sabemos que el resultado sería 0. 0 elevado al cuadrado es 0, 0 más 0 es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Ahí pues claro que nos va a dar igual, pero por eso dice que en cualquier otro caso no es verdadero o es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos que si hacemos lo que está del lado izquierdo va a ser muy diferente a lo que está del lado derecho. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, si lo separáramos o lo canceláramos como aquí, pues no simplemente nos quedaría como 3 más 4, 7. En realidad, adentro del radical, lo correcto es hacer lo siguiente. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, que es 16. 9 más 16 son 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Este es el resultado correcto. 5. Esto es lo que se tiene que hacer. Lo que está de este lado no. Esto no se puede hacer. No se puede repartir y cancelar si se están sumando. Y el segundo caso, cuando tenemos simplemente esta raíz de A más B, tampoco se pueden separar de esta forma. No. Simplemente sería lo del radicando, 4 más 9, 13. Raíz cuadrada de 13 es todo lo que se puede hacer. Esto es lo correcto. Raíz de 4 más raíz de 9, que sería 2 más 3, 5. Esto es incorrecto. Esto no se debe de hacer. Veamos algunos ejemplos aplicando las leyes de los radicales. En este ejercicio del inciso A tenemos una potencia o una raíz cúbica de una raíz séptima de una x a la 21. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues aplicar la ley número 5, donde tenemos una raíz de otra raíz. Y lo que hacemos es multiplicar los índices. Entonces, 3 por 7, 21. Y como adentro tenemos x a la 21, vamos a utilizar otra que es la número 2, donde aquí lo podemos, digamos, cancelar y nos quedaría simplemente la x. Hay que revisar si n es par o impar. En este caso, como es impar, solo se deja la x y así se simplifica. Para el inciso B, tenemos la raíz cuadrada de este cociente. Entonces localizamos la ley del cociente y repartimos la raíz enésima tanto al numerador como al denominador. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de x cuadrada en el numerador y raíz cuadrada de 25 en el denominador. En el numerador podemos simplificarlo con la segunda ley, pero en este caso el índice es par, entonces nos queda el valor absoluto. Al cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, el resultado es el valor absoluto de x, ya que esta x podría ser positiva o negativa. Elevada al cuadrado nos quedaría
positiva, que es lo mismo que un valor absoluto. Un valor absoluto de un número positivo o negativo, el resultado siempre es positivo. Y en el denominador simplificamos la raíz cuadrada de 25 como 5, ya que 5 al cuadrado es 25. En el inciso C tenemos la raíz cúbica de esta expresión. ¿Cómo es que la podemos simplificar? Bueno, hay que observar que en el radicando hay factores. Está el 27 multiplicado a y a la 6. Entonces, la tercera ley es una raíz enésima de factores. X multiplicado por y lo podemos separar en dos raíces que se están multiplicando. Entonces, la raíz cúbica se reparte tanto al número, que es 27, como a la variable, que es y a la 6. Aquí, para poder simplificar, podemos descomponer este 27 como 3 al cubo y cancelar el 3 del índice con la potencia y simplemente nos queda 3. O sea, la raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 al cubo es 27. Aquí, para poder hacer o aplicar la ley de cancelación, que es esta con el índice impar, para poder cancelar la raíz enésima con la n y simplemente dejar la x, hay que tener precisamente la misma potencia del índice. Como el índice es cubo, entonces hay que tener una potencia al cubo. Esta y a la 6 es lo mismo que y cuadrada al cubo. Habíamos visto en leyes de los exponentes que si una potencia se eleva a otra se multiplican. Si se multiplican, entonces se puede descomponer en factores. Entonces, los factores primos de 6 son 2 por 3. 2 por 3 es 6. Dejamos el cuadrado en la y tenemos y cuadrada elevado al cubo. Este cubo se cancela con la raíz cúbica y nos queda simplemente la y cuadrada. En el ejemplo del inciso D tenemos la raíz cúbica de todos estos factores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues separar convenientemente. Y para separarlo hay que factorizar el radicando. Es decir, podríamos separar cada uno, podría ser el número y luego el cubo y luego el de la B, luego el de la C, o simplemente hay que localizar los que sí se pueden hacer en una potencia cúbica, ya que aquí tenemos una raíz cúbica. Entonces, tenemos que este 81, como anteriormente habíamos visto, este 27 es 3 al cubo, entonces vamos a separar este 81 con un 27 multiplicado por 3. 3 por 27 son 81, entonces separamos el 27, que es 3 al cubo, de este 3 que ya no podemos simplificar. Seguimos con la variable a. Como esta ya tiene cubo, entonces la dejamos tal cual. Esta b a la 5 podemos descomponer esta potencia 5 en 2. Cuando veíamos la suma de las potencias, teníamos que, si tenemos la misma base, podemos sumarlas. Entonces este 5 lo podemos descomponer restando. Este 5 es igual a 3 más 2. Entonces b cúbica por b cuadrada va a ser b a la 5. Entonces separamos la b cúbica y dejamos aparte la b cuadrada. Aquí nos convienen potencias que sean múltiplos de 3. C a la 6, aquí también esta nos va a servir, la podemos descomponer como c cuadrada al cubo y entonces factorizar el cubo de todos estos términos. Es decir, haciendo digamos la ley al revés de las leyes de los exponentes. Cuando teníamos una potencia cúbica, la podíamos distribuir o repartir a cada uno de sus factores. Bueno, la ley sirve también en el otro sentido. Podemos entonces factorizar o digamos este 3 al cubo, a cúbica, b cúbica, c cúbica al cuadrado, dejarlo como 3, a, b y c cuadrada y sacar el cubo. Si aquí nos fijamos nos va a quedar 3 al cubo, a cúbica, b cúbica y c cuadrada al cubo. Solamente es factorizando y reacomodando las potencias. Y aparte dejamos, ya habíamos dicho, el 3 por b cuadrada. Aquí ya es más fácil separar por la ley número 3, dos raíces, donde una sí tiene cubo y cancelar la raíz cúbica con la potencia cúbica. Aquí ya no hay nada que simplificar y esta se deja así. Entonces, simplificar los radicales quiere decir que lo que quede dentro de la raíz ya no se puede utilizar ninguna otra ley.
tenemos 3 a la 1, b cuadrada, que son números menores que 3. Pero los anteriores que sí tenían la potencia cúbica o múltiplo de 3, en este caso 3 por 2, 6, estas sí se pueden simplificar. El objetivo es quitar la raíz cuadrada con esta propiedad de cancelación. Al cancelarlo, ya sea con la potencia par o impar, nos quede ya sin el radical. En el último ejemplo tenemos este producto de raíces quintas elevadas a la 5. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar la propiedad número 3, digamos al revés. Aquí veíamos que podíamos distribuirla y separarla. Bueno, si está separada, también podemos unirla. Todas las leyes que vemos que tienen un igual se pueden aplicar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces aquí vamos a juntar en un solo radicando r por s con esta raíz quinta, y como está elevada a la 5, entonces podemos, por la propiedad número 1, cancelar la raíz con la potencia que está por fuera del paréntesis. Simplemente cancelamos y nos queda el radicando, que es r por s. Racionalización. Cuando quitamos los radicales del numerador o del denominador de una fracción, decimos que estamos racionalizando. En álgebra normalmente racionalizamos el denominador, pero en cálculo a veces es importante racionalizar el numerador. El procedimiento de racionalización implica la multiplicación de la fracción por 1, escrito en forma especial. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 5, vamos a multiplicarlo por 1 para quitar el radical del denominador. Entonces, este denominador lo vamos a dividir entre sí mismo, ya que raíz de 5 entre raíz de 5 es igual a 1, y al multiplicarlo por 1 no se ve afectado. Ya habíamos visto las propiedades de la identidad multiplicativa. Aquí, al multiplicar los numeradores, 1 por raíz de 5 queda raíz cuadrada de 5, pero al multiplicar los denominadores nos queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y entonces el cuadrado con la raíz cuadrada se elimina, quedando 5. O de otra forma podemos poner como raíz cuadrada de 5 por 5, 25, que es igual a 5. En el siguiente ejemplo tenemos raíz cuadrada de 3 entre raíz cuadrada de 2. Si queremos racionalizar el denominador, entonces tomamos el denominador, que es raíz cuadrada de 2, y lo dividimos entre sí mismo, ya que este cociente es igual a 1 y multiplicado por 1 no se afecta. Al multiplicar en el numerador raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, tenemos que es igual a raíz cuadrada de 3 por 2, que es igual a 6. Y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Aquí cancelamos la raíz cuadrada con el cuadrado y nos queda simplemente 2 en el denominador. Al final nos queda raíz cuadrada de 6 entre 2. En este último ejemplo tenemos 1 sobre raíz cúbica de 2. En este caso, como no son raíces cuadradas, no podemos tomar tal cual el denominador y dividirlo entre sí mismo para que nos dé 1. Aquí lo conveniente es que le pongamos una potencia al cuadrado para que la suma de los exponentes sea igual a 3. Recordemos que lo que queremos hacer es cancelar el radical, y la única forma de quitar un radical al cubo es con una potencia cúbica. Entonces, si tenemos este radical a una potencia 1, nos hace falta una potencia cuadrada para que por leyes de los exponentes sumemos estas, como se está multiplicando, es como si tuviéramos x por x cuadrada y nos quedara x cúbica. Entonces vamos a sumar la potencia, que es 1 más 2, y nos va a dar 3. En el numerador nos queda multiplicado por 1 la misma expresión, pero aquí en el denominador, al multiplicarlo, nos quedan sumados los exponentes al cubo. Aquí cancelamos la raíz cúbica con la potencia cúbica, nos queda simplemente 2, así eliminamos el radical del denominador. En el que sigue, aquí como tenemos al cuadrado, lo que podemos hacer es separarlo en dos partes, o lo que sería como parecido, incluir este cuadrado adentro, 2 al cuadrado, que es 4. Entonces tenemos 2 veces y nos queda raíz cúbica de 4 entre 2. Potencia racional de x. Supóngase que x es un número real y que n es mayor o igual que 2. Es un número entero positivo.
Entonces, como estamos viendo los radicales, tenemos que el primer caso es la raíz cuadrada, luego raíz cúbica, etc. En el número 1 sí tenemos que la raíz enésima de x existe, entonces x a la potencia 1 sobre n es igual a esta raíz enésima. Observemos que el exponente o la potencia es un número racional o un cociente. Es 1 sobre n. 1 en el numerador, n en el denominador. Número 2. Si esta raíz enésima de x existe y m es cualquier entero tal que m entre n está en sus términos mínimos, entonces x a la m sobre n es igual a la raíz enésima de n de x a la m, o lo que es igual la raíz enésima de x elevado a la m. Entonces, si observamos, la potencia m puede estar afuera del paréntesis o puede ser parte de la potencia del radicando. Pero aquí lo más importante es ver cómo la potencia de esta x es este cociente o esta potencia racional que es m sobre n. M, que es el numerador, es la potencia del radicando y n, que es el denominador, es el índice del radical. Veamos estos ejemplos de la notación exponencial de a la m sobre n. X a la 1/3. Observemos que 3 está en el denominador, entonces va a ser el índice de nuestra raíz. X a la 1/3 es igual a raíz cúbica de x. Observemos que la potencia de x es 1 o que este radical está elevado a la potencia 1, ya que 1 es el numerador. En este otro ejemplo tenemos x a la 3/5. Entonces, el que está en el numerador es la potencia, el que está en el denominador es el índice. Nos quedaría la raíz quinta y esto elevado al cubo, o lo que es lo mismo, la raíz quinta de x al cubo, por la segunda propiedad. En el siguiente ejemplo tenemos 125 a la 2/3. 2 es la potencia, 3 es el índice. Raíz cúbica de 125 elevado todo al cuadrado, o raíz cúbica de el 125. Bueno, aquí ya lo que vamos a hacer es factorizar este 125, es 5 al cubo, o sea, 5 por 5 por 5 son 125. Aquí podemos cancelar el cubo y luego elevarlo al cuadrado, es decir, aquí nos conviene tener la potencia cuadrado afuera y no adentro. Adentro más bien lo que vamos a convenir pues es tener una potencia igual que el índice para poder cancelarla. Entonces, como aquí ya se canceló, quedó 5, 5 al cuadrado es 25. En el siguiente ejemplo tenemos este cociente que es 32 sobre 243, pero está elevado a esta potencia racional que es 3/5. Entonces, 3 que está en el numerador es la potencia y 5 que está en el denominador es el índice del radical. Por eso nos va a quedar una raíz quinta de este número y todo elevado al cubo. ¿Por qué dejamos el cubo por fuera y no por dentro? Porque no corresponde al índice. Entonces no nos sirve para simplificar. Lo que sí podemos hacer con el numerador y el denominador es simplificarlo en una potencia 5, si es que se puede, en este caso sí, ya que 2 a la 5 es 32 y 3 a la 5 es 243. Entonces, cancelamos la raíz quinta con la potencia 5, nos quedan 2/3 elevado al cubo. Aquí utilizamos leyes de los exponentes, 2 al cubo entre 3 al cubo, que serían 8 sobre 27. Leyes de los exponentes racionales. Vamos a utilizar las mismas leyes de los exponentes que antes vimos con enteros, pero teniendo en cuenta que ahora las potencias son números racionales y que van a ser representados los radicales. Puedo cambiar una potencia radical a racional y viceversa, de racional a radical. Entonces aquí x y y son números reales, s y r son números racionales. Entonces, muy similar que los anteriores, si tenemos multiplicados dos factores de misma base, sumamos los exponentes. En la segunda tenemos una potencia elevada a la otra, multiplicamos las potencias, también podemos invertirlas. ¿Por qué me conviene esto de invertirlas o conmutar? Acuérdense que la conmutativa multiplicativa,
me conviene porque precisamente para que quede el índice y poderlo luego cancelar. En la ley número 3 tenemos que este producto elevado a la R podemos repartir la potencia a cada factor. En este cociente también podemos repartir la potencia tanto numerador como denominador. Y en la quinta y última tenemos que, si es un cociente de misma base, podemos restar la potencia del numerador menos la del denominador. Si quedara negativa, recordemos que la podemos hacer positiva invirtiendo numerador y denominador, siempre y cuando pues todas estas expresiones representen números reales. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 3x a la 1 medio por 2x a la 1 quinto. Aquí lo que nos conviene siempre es juntar los coeficientes, es decir, los números. En este caso 3 por 2 nos va a quedar al final 6. Y como tenemos esta x que es la misma base, vamos a utilizar la primera ley, que al multiplicarse vamos a sumar las potencias. Entonces nos quedaría junta las x y vamos a sumar la potencia que es 1 medio más 1 quinto. Aquí simplemente utilizamos leyes de los cocientes para sumar los números. El mínimo común denominador es 10. Entonces es como si multiplicara 1 medio por 5 sobre 5 que es 1 y 1 quinto por 2 sobre 2 que también es 1 para que ambos queden en la potencia, perdón, en el denominador común que es 10 y entonces sumamos los numeradores como 5 más 2 que nos quedaría 7 sobre 10. Entonces lo podemos dejar así simplemente, no es necesario pasarlo a radical. Lo que vamos a ver más adelante es precisamente que en lugar de trabajar con radicales es más fácil con potencias racionales. En el siguiente ejemplo del inciso B tenemos estos dos factores elevados a una potencia racional. Aquí tenemos el exponente negativo, sabemos que al final nos va a quedar negativo y vamos a tener que pasarlo a positivo, pero podemos hacerlo hasta el final para que se nos haga más fácil o puede ser antes. Realmente las leyes no importa el orden, pero que sea lo más fácil posible y que sean leyes válidas. Entonces lo que tenemos es la número 3, vamos a repartir la potencia a cada uno de los factores. Entonces esta potencia de 1/4 la vamos a repartir tanto a la a cuadrada como al factor de b a la menos 8. Utilizamos la ley número 2 de una potencia elevada a la otra donde la multiplicamos. Entonces multiplicamos 2 por 1/4 que nos quedaría 2 sobre 4. Al simplificarlo, 2 sobre 4 nos quedaría 1 medio. Aquí recordamos que podemos descomponer este 4 como 2 por 2 y entonces 2 entre 2 es 1. Por eso nos queda 1 sobre 2. Luego tenemos menos 8 por 1/4, nos queda menos 8 sobre 4 y aquí también podemos simplificar, menos 2. Y por último, pasar la potencia como positiva, esta b a la menos 2 como el denominador b cuadrada. Y aquí ya tenemos una sola a, una sola b, una sola potencia, pero positivas. En el inciso C tenemos valores de x en el numerador y en el denominador, también valores de y. Al final debemos de tener solo una x, solo una y con potencias positivas. Lo que podemos hacer precisamente es utilizar la ley número 5 de los cocientes, donde es la misma base y restamos la potencia del numerador menos la del denominador. Aquí tenemos x a la 2/3 entre x a la 1/4. Entonces restamos 2/3 menos 1/4 y simplemente hacemos las operaciones indicadas y nos quedaría x a la 5 sobre 12. Si lo queremos ver más sencillo es primero sacar el común denominador que es 12 o lo que es lo mismo multiplicar 2/3 por 4 sobre 4 y 1/4 por 3 sobre 3 y entonces ya nos queda el 8 menos 3 en el numerador y todo entre 12. Luego para la y tenemos 1 medio menos 3 medios. Nos quedaría menos 1 y al utilizar la del exponente negativo al denominador nos quedaría simplemente y a la 1 y se simplifica de esta forma. En nuestro otro ejemplo del inciso D tenemos este cociente elevado a una potencia, podemos utilizar la ley número 4 y repartir la potencia al numerador y al denominador. Después utilizar la ley número 3 para repartir la potencia a cada uno de los factores, tanto en el numerador como en el denominador.
Y la ley número 2, que es una potencia elevada a otra, y las multiplicamos. Entonces nos quedaría 3 al cubo, que es 27, x a la 3 cuartos al cubo se multiplica, 3 cuartos por 3, nos queda 9 cuartos. En el denominador tenemos un tercio por 3, 3 por un tercio, pues nos queda 3 entre 3, que es 1. Y ya está simplificado, tenemos un solo coeficiente, una sola variable x, una sola variable y, y todos con potencia positiva. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, primero hacemos la potencia que está aquí. Observemos que hay números que al final hay que juntarlos, las r's con las r's, las s's con las s's. Es decir, las variables hay que unificarlas en una sola, eso significa simplificar. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar para repartir esta potencia a cada uno de los elementos del cociente, pues la ley número 4, tanto a numerador como denominador. Entonces, este cuadrado, vamos a utilizar luego la propiedad número 3, que es repartirlo a cada factor. Es decir, este cuadrado se lo vamos a repartir al 5, a la r y acá, bueno, ya a la s. Y la número 2, que es una potencia elevada a otra. Entonces aquí, digamos que estos tres pasos ya están aquí en uno. Primero repartir a numerador y denominador, luego a cada factor y multiplicar las potencias. Entonces si empezamos con el 5 nos quedaría 5 al cuadrado, que es 25. Para la r nos quedaría r a la 3 cuartos elevado al cuadrado, multiplicamos 3 cuartos por 2, que nos quedaría 3 por 2, 6, 6 cuartos. O si lo simplificamos nos quedaría 3 medios, ya que este 4 se puede descomponer en 2 por 2 y se cancela un 2 del numerador con un 2 del denominador, ya que es 1. Y en el denominador nos quedaría s a la 1 tercio elevada al cuadrado, multiplicamos 1 tercio por 2, nos quedaría s a la 2 tercios. Del otro lado vamos a hacer algo similar, pero como aquí no hay otra potencia y no hay más que simplificar, pues simplemente se pasa así. Después, ¿qué podemos hacer? Bueno, multiplicar los números. 25 por 2, que son 50. Como es la misma base, vamos a sumar las potencias. Entonces nos queda una sola r y sumamos 3 medios menos 3 medios o más menos 3 medios. Si se fijan, es el inverso aditivo, nos queda 0. En el denominador tenemos la misma propiedad para la variable s. Hay que sumar 2 tercios más 1 medio, porque se están multiplicando. Entonces, 2 tercios más 1 medio nos quedarían 7 sextos. Y finalmente, r a la 0 es 1, ya que a la 0 es igual a 1 siempre que a sea diferente de 0. Entonces, la r a la 0 nos queda igual a 1, por eso ya no aparece y simplemente ya está simplificado con potencias positivas. En este otro ejemplo tenemos la raíz cuadrada de toda esta expresión que está aquí adentro. Quiere decir que esta raíz cuadrada afecta tanto a la x como a la raíz cuarta de x. Para que sea más fácil el manejo, podemos pasar esta raíz cuadrada como una potencia a la 1 medio y utilizar leyes de los exponentes para en este caso, bueno, la ley que vamos a utilizar es de las potencias racionales, que es x a la 1 sobre n igual a la raíz enésima de x. Si se fijan, aquí tenemos esta raíz cuarta, la convertimos como x a la 1 cuarto, y aquí ya es más fácil ver cómo es la misma base y vamos a sumarla. Entonces, esta potencia es 1, 1 más 1 cuarto son 5 cuartos. Y entonces, aquí al estar elevado 5 cuartos a la potencia 1 medio, lo que hay que hacer es multiplicarlas. Entonces, las multiplicamos. ¿Se fijan? Aquí está, es la propiedad número 2. Esta de la suma ya la habíamos utilizado aquí. Entonces, 5 cuartos por 1 medio, multiplicamos 5 por 1, 5 en el numerador, 4 por 2, 8 en el denominador. Y ya nos queda simplificado como x a la 5 octavos. Lo podemos reescribir por la propiedad número 2 también como un radical. Como en el denominador está el 8, queda la raíz octava de x a la 5.
En este último ejemplo tenemos menos 27 a la 2 tercios. Podemos utilizar la propiedad para cambiarlo a radical. Entonces vemos que el 2, que es el numerador, pasa a ser la potencia, y el 3, que es el denominador, pasa a ser el índice del radical. Nos conviene dejar la potencia afuera porque es 2 diferente a la raíz cúbica o al índice 3. Sin embargo, el radicando, que es menos 27, se puede descomponer en una potencia cúbica como menos 3 al cubo. Y aquí se cancela el cubo con la raíz cúbica. Como es un índice impar, simplemente queda la x o el menos 3, que queda elevado al cuadrado. Después tenemos aquí el 4 a la menos 5 medios. Entonces, como 2 es el denominador, este debe de ser positivo. Recuerden que no hay radicales negativos. El primer radical es 2 raíz cuadrada y luego 3, que es raíz cúbica. Entonces, este negativo debe de permanecer en el numerador. O sea que una potencia negativa sí la podemos hacer positiva, pero los radicales deben de ser de índice positivo. Entonces tenemos que este menos 5 va a ser la potencia y este 2 va a ser la raíz cuadrada de 4, que simplificado es 2, nos queda 2 a la menos 5. Aquí podemos utilizar del exponente negativo y pasarlo al denominador para hacerlo positivo, 2 a la 5. Y este menos 3 al cuadrado, que es menos 3 por menos 3, es 9. Y 2 a la 5, 32. Al final se simplifica como 9 sobre 32.